lo merezcamos, sino porque te produjo gracia infinita, Señor. El placer, Señor, de que hoy estemos aquí, que fuésemos tus hijos y que estemos sirviéndote al único Dios verdadero. Señor, mire el estudio, así, oh Señor, dirígenos y que nuestros corazones estén dispuestos a través de la obra interna del Espíritu Santo a que estas palabras, oh Señor, no sean solamente meros conocimientos humanos, sino que, Señor, tú, Padre amado, sea instruido en nuestros corazones para la guianza de tu santa voluntad. Pero sobre todo, Señor, con el único objetivo de darte la gloria solamente a ti, mi Dios. Yo te lo pido, Señor, que seas tú guiándonos a través del estudio de la misma, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues bien, amados hermanos, lo que tienen la confesión en su celular o si la tienen de manera física, como bien dije, la doctrina de la providencia en el capítulo específicamente, el capítulo 5, y veremos lo que bueno, es que yo tengo la página, el capítulo 5 de la divina providencia, porque yo tengo el comentario de Watron, de Salmo 1. Entonces, el capítulo 5, que usted la tiene también, hermana, página 91, perdón. Lo que la tienen en su celular también, vimos anteriormente lo que fue la primera parte o el inicio de esta santa doctrina. La doctrina de la providencia de Dios descansa en Dios, en cuyo autor, nuestro buen creador, quien sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las cosas. Y vimos el alcance de esta providencia que es universal. La santa doctrina se debe a que Dios ha decretado todo lo que sucede y es su independencia, es decir, lo que ha declarado es libre e inalterablemente. Nada de nuestras decisiones compiten con un Dios soberano. O sea, no es por mi decisión, y lo veremos como algunos enseñan, aunque en el capítulo 6 veremos del libre albedrío. Perdón, en el capítulo 6 no, es el 7, porque veremos la caída del hombre en el capítulo 6, pero en cuanto al 7, que es el libre albedrío, veremos que si realmente nosotros tenemos ese libre albedrío que en muchos de nosotros, o algunos de nosotros que venimos de trasfondo carismático, se nos enseñó por mucho tiempo y se nos dijo de que sí, de que el hombre tiene el libre albedrío. Eso lo veremos en la clase, en el capítulo número 7. En el 9, perdón, el 7 del pacto de Dios. Es que me entré porque la caída del hombre es interesante, ese estudio que viene a continuación. Entonces, la providencia de Dios gobierna los planes y resoluciones más secretas de los hombres, eso lo vimos en la clase pasada, y la providencia de Dios inclina el corazón de los hombres, y vimos en Proverbios capítulo 16, 1, y todo curso según el curso establecido, el ciclo, perdón, establecido por Dios. La providencia es el ordenamiento que hace Dios de todas las cuestiones, eso lo vimos anteriormente, de los sucesos, de todas las cosas, según el consejo de su voluntad, desde la eternidad. ¿Y para qué? Para la gloria de Él. Amén. El párrafo 1 al 6 nos señala que ya vamos a ver algunas consideraciones. En cuanto al párrafo, perdón, del 2 al 6, veremos implicaciones de consuelo al creyente y cómo Dios dirige declaraciones de asuntos específicos. Vamos al párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera de todas las cosas suceden inmutable, inafaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar. Nadie ocurre por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sean libres o contingentemente. Y nos llama la atención una palabra, o no sé si usted pudo notar que yo hice hincapié o acentué una palabra, que es el azar. ¿Todo ocurre por azar? ¿Existe el azar? Bueno, se ha discutido varias teorías específicamente, que son teorías que dan por así sentado de que sí, de que Dios no gobierna, de que Dios ya creó el mundo, de que ya Él lo dejó, como un reloj cuando se le da cuerda antiguamente, porque ya hay relojes modernos,
le hablaríamos a un joven de esta generación y le diéramos un reloj de cuerda y dijera que el hermano está hablando. Pero bien, lo que quiere hacer hincapié es acerca de que Dios da vuelta al mundo, o sea, y deja al mundo a su merced que ya ha construido. Y es una idea, una perspectiva deísta que mucho se conoce teológicamente, pero ese no es el punto de Dios. El punto de Dios, esa perspectiva, en cierta manera da una muestra de ventaja al ser humano, porque recuerdan lo que dijimos en cuanto al decreto de Dios. No hay doctrina más aplastante al orgullo del ser humano que ¿cuál? La soberanía de Dios. El que nada depende de mí, que todo depende de Dios, aplasta mi orgullo. Entonces, vemos que esta perspectiva busca de manera que no puede culpar a Dios cuando sucede algo. Dice que Dios está sentado en su trono y ve a Dios como un simple espectador de su criatura. Y eso no es así. Porque si vamos a la Biblia, Juan capítulo 5, verso 17, cuando a Jesús se le preguntó, él dice, mi Padre siempre trabaja, y el verbo que utiliza allí es de manera activa continua. O sea, mi Padre siempre está trabajando, así como yo trabajo. También existe otra idea en cuanto a lo que es el fatalismo. Bueno, y eso lo discutimos en la clase pasada, pero bueno traerlo a colación. Dijimos que muchas veces el fatalismo dice Dios ha creado el mundo, Dios sabe todo lo que va a suceder. Pues bueno, ¿qué yo hago entonces? Porque si ya Dios ha decretado, si ya Dios ha declarado, entonces, ¿para qué hacer algo si ya Dios ha establecido todo? Y ese punto de vista, como veremos, es una ilusión que no existe. Y es una ilusión, como bien señalamos anteriormente y dijimos en la clase pasada, de que no existe tal noción en el escenario bíblico. Vemos a un Dios actuando activamente a favor de su pueblo. Y otro punto de vista, que es el destino ciego, que habla de una manera de que las cosas suceden por el destino. Y muchas veces nosotros a veces decimos, ay, qué casualidad, ay, el destino fue que pasó esto. Eso son cosas del destino. Él tuvo esa enfermedad, pero fue por el destino. ¿Ves? Nosotros lo usamos. Bueno, si usted no la utiliza, pero nosotros digo porque creo que todos lo hemos usado. Decimos de que, eso son cosas del destino, que le pasó eso a fulano y cayó en tal enfermedad. Eso son cosas del destino. Pero no. Dice la Biblia en Proverbios 16, capítulo 33, que podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Interesante, ¿verdad? Interesante, la soberanía de Dios no destruye o no inhibe lo que es la soberanía del hombre. Muchos han tratado de conjetuar, algunos teólogos han puesto el ejemplo del ferrocarril, algunos teólogos, entre ellos Dunner y algunos como de la escuela de Teodicea, han dicho de que Dios y el hombre compiten, que van en la misma dirección, pero que es como el tren del ferrocarril, un riel con el otro, y han tratado de llevar al hombre y a Dios a la par, y esto no es verdad, lo veremos más adelante. Esta doctrina es tan aplastante y menospreciada por eso, porque esta doctrina sin lugar a duda aplasta el orgullo del ser humano. El párrafo 4, si saltamos, no lo vamos a ver todos los párrafos, no se apuren. Y ya viene, pues hermano Jimmy nada más quiere hablar. No, yo lo voy a dejar hablar ahora mismo. Vayan buscando en su cita Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Alguien que lo tenga ahí, por favor. Porque veo que todos me están mirando y yo digo, wow, me siento como hermano nada más está hablando. Pero sí, vayan buscando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 al 24, y lo que me llama la atención del párrafo 4 es que Dios decreta todo, y ya eso lo vimos en parte en la clase número 3, recuerdan, del decreto divino, pero la parte final que dice, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justo y santísimo no es ni puede ser el autor de pecado ni probarlo.
O sea, decir que, bueno, yo pequé porque ya algunos buscan esa excusa, eso no es una excusa válida para una persona que ha confesado de fe. No es salvo siempre salvo, que yo voy a pecar, a pecar, a pecar. No, dice, y lo vimos en la clase del decreto, de que Dios a sus hijos lo limpia y lo llama a santificación. Y eso lo podemos probar en la palabra de Dios. No es justificación tampoco decir, bueno, eso fue el Señor que permitió que yo cayera. No, vamos a ver algunos ejemplos y veremos allí. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede de la criatura y no de Dios. Y eso en alusión a que contradice aquello que dije acerca del ferrocarril. Dios incluso la caída no le fue desprevenida y eso lo vimos en el decreto, en la clase número 3. Y esto demuestra que la manera de que Dios gobierna soberanamente. Veremos un ejemplo de lo que es la voluntad soberana de Dios y de las decisiones de los seres humanos. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 22 al 24. Veremos allí, hay muchos, hay de la vida de José, yo creo que Juan Esteban lo mencionó la clase pasada, sobre Daniel también, hay muchos ejemplos, pero quise tomar por razones de tiempo, número 1, y número 2, porque me parece una manera práctica de lo que veremos aquí, de este ejemplo de lo que es la voluntad soberana de Dios y de lo que es la decisión del ser humano. ¿Sí? Alguien, por favor, que lo tenga. Hechos capítulo 2, verso 22 hasta el 24. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Amén. Lea otra vez, no, quédese con el micrófono, hermana Dolores, por favor. Pero lea otra vez 2 versículos especiales, el 23 y el 24. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Qué interesante. Ahí se ve en todas las perspectivas la soberanía de Dios en cuanto al plan de la providencia. Y mi pregunta es la siguiente, y yo la voy a dejar de manera libre a que alguien me responda. Partiendo de la cita que acabamos de leer, en el verso específicamente, el verso 23, ¿cuál fue la causa primera de la muerte de Cristo? Pero dígalo, hermana Dolores, así mismo usted lo dijo. Dios, ¿verdad? Lo vemos en el verso. Dice, la causa primera fue el consejo, el decreto de Dios. Pero número 2, ¿cuál fue la causa secundaria de la muerte de Cristo? Pero dígalo, hermana Dolores, así mismo. Los líderes y el pueblo. Entonces, cuando vemos el versículo 23 dice, fue traicionado, el verso así, la parte final, con la ayuda de los gentiles sin la ley de ustedes, lo clavaron en cruz y lo mataron. Noten allí, hermanos, la causa secundaria de la muerte, ¿quiénes fueron? Fueron los hombres. Él apunta directamente, pero ¿qué dice más anteriormente? ¿Cuál fue la causa primera de esa muerte? Dios, o sea, recae en Dios, en su soberanía. Fue Dios que decretó, fue el consejo de Dios que lo decretó así. Entonces, vemos de que la voluntad soberana de Dios y las decisiones de los seres humanos, este ejemplo es puntual en cuanto a lo que vemos de que la soberanía divina se cumple en su santo y bendito decreto. Hermano Isaac, Juan Esteban, el micrófono.
Exacto, no, hay muchos ejemplos. Cuando el mismo José le dice a sus hermanos que ustedes no fuiste que me bendisteis, sino que fue para... Hay muchos ejemplos, pero por razones de tiempo dijimos que no íbamos a especificar alguno. Pero Romanos capítulo 1, verso 21 al 25, yo quiero que lo leamos. Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 21 hasta el verso 25. Romanos 1, y el que lo tenga puede leerlo, hermano, puede levantar sus manos. Ok, dice así. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. ¿Por qué traje esta porción de la palabra? Bueno, eso lo veremos en parte en el capítulo 6 y lo veremos también en el capítulo 9. Pero ¿por qué quise adelantar? Porque lo que realmente es la libertad del ser humano realmente no es libertad en sí mismo, porque nuestros corazones están inclinados al pecado y no es sino, como dijimos anteriormente en la clase del decreto, a través del cambio glorioso y maravilloso de que Dios obra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, donde surge un nuevo nacimiento, es que nuestras voluntades se inclinan a Dios como un nuevo nacimiento. Entonces, eso lo veremos en el capítulo 6 y en el capítulo 9 sobre el libre albedrío. Entonces, saltando al mismo capítulo 5, en el párrafo 4, lo que tiene la confesión lo pueden leer desde su celular o lo que la tengan física, dice que el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, donde Dios, y lo hablamos en el decreto divino, determinó, se extiende hasta la primera caída y todas las más acciones pecaminosas. Lo que quiere decir el párrafo 4, que tratamos en la clase número 3, es de que nada está fuera del alcance de Dios, ni el pecado. Nada está fuera del alcance de Dios, incluso el pecado de la humanidad, la primera caída desde Adán. Nada está exento de lo que es la divina y santa providencia de Dios. Y eso lo veremos en el capítulo 9 y parte en el capítulo que viene, el capítulo 6, trataremos más a fondo. Pero hay algo también que el capítulo 5, no sé si usted lo estudió, pero que me llama la atención. Y me llama la atención porque hoy en día lo que se habla y se dice y se nos propaga, y hasta en los círculos no cristianos, es de que el hombre, la felicidad, de que la prosperidad, de que sea que vas a ser bendecido, de que todo un ambiente, un andamiaje de falsa filosofía, algunas estoicas, algunas filosofías de buen vivir, de que todo te irá bien, y es como que si hiciera de un mundo una utopía, como si fuera algo maravilloso del mundo, como que todo va a surgir bonito y que todo va a ser un carrusel de felicidad. Pero, si usted leyó en la casa, el párrafo 5 dice, el Dios sapientísimo, pero me gusta, y escuche, y justísimo, pero también es clementísimo, y todos lo hicimos, pero lo que quiere decir ahí es que en su justo juicio, en su clemencia, a menudo deja por algún tiempo a su propio hijo en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones. Uy, llegó la parte, como digo yo, oscura. ¿Qué quiere decir esto? Pero note que Dios, y amarrado a lo que es el término bíblico, dice, los deja en sus propias corrupciones,
de sus corazones, pero que a fin de disciplinarlos por el pecados anteriores o para revelar la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlo más vigilante contra todas las ocasiones futuras del pecado y por otros fines santos y justos. Por consiguiente, esta fue la parte más maravillosa del párrafo, como trajo oscuridad pero a la vez trajo luz. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Tal vez los corazones de los piadosos, como alguien dijo, estamos a veces envanecidos por la riqueza, a veces estamos envanecidos por las comodidades de este mundo. Y Dios nos dice, no te corresponde este lugar, tu lugar es la gloria eterna de mía, no el mundo. El mundo perecerá y a veces nos pasa como cuando la mujer de Lot que mira atrás, a veces nos convertimos en estatuas de sal. ¿Por qué? Porque vemos las cosas y creemos que este mundo efímero que va a pasar, que son las cuatro paredes, esto no es el control de lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino más bien la gloria eterna e infinita, que es impredecible, que no se acaba, no tiene fin, y no un mundo perecedero que algún día será destruido, como bien dice Pedro, por fuego. Mejor es la pérdida que lo hace humilde. Alguien dijo que el éxito que lo convierte en orgulloso. En cuanto a aquellos hombres malvados, ya vimos en el párrafo 6 y tocamos ese punto del decreto de que Dios lo deja a la merced a los malvados. Esa es la diferencia. A los malvados los deja para endurecer, pero a los piadosos en el párrafo 5, si vemos, lo hace para el bien de ellos, para nuestro bien, para su gloria, para llevarnos a una intimidad más íntima con Él, valga la redundancia, pero para que tengamos acercamiento más a Dios. Mire, hermano, usted puede estar pasando lo que pasa en este mundo y nada es comparado con lo que Dios nos tiene reservado. Podemos estar pasando las calamidades, las enfermedades, y muchas veces yo creo, y no yo, porque eso no fui yo que lo escribí, pero entiendo y es correcto lo que muchas veces los teólogos afirman, de que muchas veces Dios, cuando permite las enfermedades y la carencia en los creyentes, es para despegarlo más de este mundo y acercarlo más a Dios. Amén, hermanos. Y como alguien dijo, mejor es la pérdida que lo hace humilde que el éxito que lo convierte en orgulloso y que lo hace en cuanto a lo que es más receptivo a Dios. La providencia de Dios, ya cerrando el párrafo 7, ya para finalizar, pues son 1:30, Jochi me está mirando mucho, en el Salmo capítulo 33, yo quiero que vayamos allí. No, mentira, Jochi no me estaba mirando. Salmos capítulo 33, es una broma. Todo el mundo miró a Jochi, así mira. Salmo 33, versos 18 al 19. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a esta preservación de la iglesia? ¿Por qué tan especial este párrafo de la confesión? Pues bien, el párrafo 7 nos dice que del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general todas las criaturas, a los perversos para dejarlo en su pecaminosidad, como leímos en Romanos capítulo 1, ellos mismos, el hombre, si usted le pregunta a una gente, y bueno, hay niños acá, pero si usted le pregunta a una gente, a cualquier persona, usted está triste por fornicar, usted está triste, a una gente de esa en el estado ocupando una posición grande que se está usurpando los bienes, usted le pregunta, ¿usted está triste por eso? Absolutamente no le va a decir que no, no le va a decir que, ay no, yo no disfruto eso, yo no disfruto esa vida de comodidad en buenos restaurantes y andando con buenos vehículos y buena ropa, ay no, yo no disfruto eso. No, hermano, la inclinación del pecado, Dios los suelta, los deja como, y esa sería la peor calamidad que nos puede pasar, como vimos en la clase número 3, como creyente, que Dios nos suelte a nuestra merced y no nos castigue y no nos reprima por el pecado. Parece dura la disciplina, pero trae sus beneficios para los piadosos, le purifica como el oro, según nos dice el hermano Pedro. Salmos 33, 18 al 19, dice el 18, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable.
¿Y qué nos dice el párrafo 7 de la confesión? Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, y subraya esa parte ahí, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el ¿quién? Para el bien de la misma. Porque el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, y los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. El Señor es nuestro Dios y Él soberanamente dirige y gobierna y está atento a cada una de nuestras necesidades. Enfermedad no se le escapa a Dios. Romanos 8, capítulo 8, desde el verso 28 en adelante, dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Enfermedad, angustia, prueba, tribulaciones, no, nada absolutamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí, hermanos, que mientras estemos en este mundo pecaminoso, vamos a pasar por necesidades, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar precariedades, vamos a vivir situaciones que no van a ser muy agradables a nuestras vidas. Pero ¿qué nos dice? El Señor vela. Eso es un llamado a la consolación por los que le temen. El Señor vela, verso 18, por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Dios cuida de cada santo en particular como si lo hubiera, es como si no hubiera nadie más. O sea, nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos el tesoro apreciado de Dios. No le servimos a cualquier Dios, hermano. Le servimos al único Dios verdadero. Y eso nos llama la atención. Él tiene cuidado de vosotros, primera de Pedro 5:7. Dios por su cuidado providente protege a su pueblo de los peligros. Salmo 34 es un gran adelanto y nos dice maravillas acerca de esto. El 34:20 nos especifica que Dios guarda aún nuestros huesos y que cada lágrima de nuestros corazones que desprendemos, Dios así lo guarda. Él fortalece a los santos en nuestras debilidades. Si estamos débiles, si necesitamos fuerza, debemos de acudir, como dijimos en la clase pasada, al trono de la gracia. Hebreos capítulo 11, verso 34. Dice, el pueblo de Dios está a veces humillado, parece fuera de orden todo aquello que Dios hace. Parece que Dios no está en control en la muerte de un hijo, en la catástrofe de un familiar, en la pérdida de los bienes. Parece que Dios no está allí. Pero sí, hermano, el Señor vela, verso 18, por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. En medio de mis dificultades y pruebas, Dios está en control. En medio de mi angustia y necesidades, Dios está en control. En esa situación que parece difícil, que Dios me ha abandonado porque no veo la mano de Dios, porque me despidieron del trabajo, Dios está en control. Dios en su providencia divina ha determinado todo, pero Él vela por cada uno de los que le temen. Hasta aquí el estudio de la providencia divina, el cual nos llama a descansar y confiar en nuestro Dios. ¿Qué hemos visto? La divina providencia. Dios, el buen creador de todo, y cierro con el párrafo 1, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone, gobierna a todas las criaturas, aún desde las cosas mayores hasta la más pequeña. Amén. Pregunta, dudas. Ustedes son unos buenos estudiantes, siempre queda claro todo. Eso quiere decir que ustedes nunca tienen preguntas. No, mentira, hermano. ¿Algún comentario también? No necesariamente. Hermano Jochi, pregunta. Ya cerramos. Yo iba a hacer una pregunta rápidamente. Soy yo, Juan Esteban. Y era con relación a lo que tú dijiste al principio. Tú dijiste una declaración, dijiste como que Dios solamente prácticamente ama a sus hijos. Claro que sí. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, yo entiendo que Dios está airado con el impío todos los días, nos dice la Biblia? No es correcto simplemente decirle a una persona, Dios te ama, darle un tratado y me voy por ahí. No. Porque va a pensar que como Dios lo ama, le va a aguantar todo lo que la persona quiere hacer. Y al final Dios manda al pecador al infierno. Y por otro lado, sin embargo, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Y ese es el amor de Dios, que Dios nos amó primero antes que a nosotros a Él. Entonces, se puede decir que Dios tiene cierto amor,
cierta compasión para con los impíos, incluso los manda a arrepentirse, pero no de la misma manera que Dios tiene para sus escogidos, para sus hijos adoptados. Pues ya tú diste la respuesta. Ahí mismo, eso fue la respuesta. Ok. Exactamente, o sea, no necesariamente yo hablé acerca, la Biblia nos manda a amar, pero no nos manda a amar el pecado, nos manda a amar a todos los seres humanos, porque hablamos de la semejanza de Dios y recuerda que dijimos que cada ser humano en particular tiene la semejanza de Dios y eso lo hace también como copartícipe de amarle y de respetar a ese hermano y de preservar su vida. En cuanto, bueno, ya por razones del tiempo, pero es que mezclaste dos cosas, que número uno, estamos hablando de la providencia divina en cuanto a el sentido general. Y como vimos anteriormente, el párrafo 3 y el párrafo 4, que específicamente donde mencionan, nos dice que Dios al pecador lo deja en su iniquidad, en el Romanos capítulo 1, cuando lo leímos, dice que el hombre mismo se desvió a una fuera y dio la espalda a Dios. Entonces, ya por ahí, empezando la humanidad, recuerda que dijimos también la comparación de lo que es misericordia y justicia. Dios demuestra misericordia, pero demuestra justicia también. El mismo atributo de Dios de misericordia es el mismo atributo también de justicia. O sea, no se puede separar una de otra. Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. ¿Qué merece la justicia de Dios del ser humano? La muerte, dice Romanos capítulo 3, no lo digo yo. Dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces merecen la muerte. Pero la misericordia de Dios es que rescata y salva a los escogidos. Pero ahí ya sobreabundando un poco a lo que bien tú respondiste, en cierta manera. ¿Algo más? No, ya eso lo hablamos, eso lo dijimos, que el párrafo 4 dice claramente que Dios lo suelta a sus libres decisiones en cuanto a las inclinaciones de su corazón. No es porque la manera, el universalismo, porque eso ya entraría en otra doctrina, lo que tú quieres decir, no es contraproducente a la doctrina bíblica. El universalismo dice que Dios ama a todas las personas y por lo tanto todas las personas merecen el amor de Dios y lo vemos que bíblicamente eso no es así. Bíblicamente Dios da de su misericordia, de su providencia y de su cuidado hacia su criatura, pero en especial tiene cuidado con sus hijos. El compromiso de Dios es con sus hijos. La criatura es una manera providente de darle Dios en su gracia, le permite a cierta persona, como bien dice en el Salmo 73, cuando Asaf refute, dice que porque le va bien a una persona que profesa, que impío a Dios. Y muchas veces tú ves al impío disfrutando de más bienes que nosotros los creyentes. Y tú dirás, pero ven acá, pero Dios no está conmigo. Entonces hay cierta particularidad. Hermano Jochi. No, solo decir de manera, me gustó mucho, hermano, cuando tú trataste el tema, el párrafo 2, cuando hablaste de, como dice el teólogo bien, la parte primaria y secundaria, citando los textos que mencionaste. Y de verdad que para mí es consolador saber que si yo logré hacer algo, cualquier bien que yo logre hacer, yo solo soy una parte secundaria. La gloria de Dios porque es la parte primaria. Amén. Pero también cualquier cosa que me suceda, que venga a mi vida, que yo también pueda decir, wow, Señor, veo a la persona, pero es solamente la parte secundaria. La parte primera detrás de todo eres tú, Señor. Yo creo que es una doctrina consoladora, que uno la lee, pero realmente, como leía Dolor el texto en Hechos, es tremendamente consolación para nuestro corazón. Saber que nosotros solamente somos causa secundaria, que hay un Dios que está detrás, que Él es la causa primaria de todo. Amén. Bueno, ya en cuanto a lo de Juan Esteban también, para no solo abundar tanto, pues ya el tiempo se acabó. Ya veremos también Juan Esteban en la clase número 9, también hablaremos sobre eso. También hablaremos más ampliamente, o hablaremos, digo, porque no sé si 8 le tocaría, pero hablaremos más en concerniente a esto. Pues hasta aquí la clase. Damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra, que así el Señor continúe implantándola en nuestros corazones a través de la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.